Un Remedio Podcast. Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Actualmente la población mundial es de aproximadamente 7.700 millones de personas. Y de acuerdo a la estimación de la ONU, para el año 2050, la población mundial puede llegar a ascender hasta 9.800 millones de personas. Lo que también significaría este dato y este aumento, también traería un mayor consumo en la cantidad de carne a nivel mundial, y de hecho se cree que, tomando como base el año 2005, para el año 2050 el consumo de carne podría llegar a aumentar un 70%. Dado la complejidad del tema de la carne y las innumerables posturas que hay alrededor de este alimento, en este episodio vamos a estar hablando sobre uno de los posibles tipos de carne del futuro, que es la carne artificial. La carne artificial, también conocida como carne de laboratorio, tiene un proceso bastante particular. Lo que hacen es, a partir de un animal, ya sea una vaca o un cerdo o un pollo, extraen del músculo, le sacan como una pequeña muestra de sangre donde obtienen células madre del animal, y a partir de ahí esto se hace en un proceso que el animal está anestesiado, que no sufre, tampoco lo daña a gran escala, ni mucho menos, y lo que hacen a partir de esta pequeña muestra, si se quiere, del organismo del animal, que se llama biopsia, la transportan hasta un laboratorio, donde a partir de ahí lo que hacen es, con nutrientes y demás productos de seguridad, hacer que las células se reproduzcan entre sí en una cápsula de fertilización in vitro, y entonces ahí estas células madres se reproducen miles de millones de veces, y así hacen que este pequeño pedazo de carne se vuelva un pedazo de carne idealmente apta para el consumo humano. Este intento de búsqueda de hacer carne artificial se dio de forma exitosa por primera vez en el año 2013 y aún está en pleno desarrollo. Quien lo hizo en su momento se trató de un holandés llamado Mark Post, que es un profesor de fisiología vascular de la Universidad de Maastricht, y bueno, es quien se considera que fue el que cultivó la primer carne cultivada en laboratorio. De hecho, tiene una empresa, que su empresa se llama Mosamit, donde lo que tratan es hacer miles de toneladas de fibras musculares, porque la extracción de células madre es básicamente la búsqueda de reproducir en laboratorio el músculo del animal. Y de acuerdo a Post, por lo menos en su empresa, de cada célula madre de vaca que sacan, pueden llegar a obtener hasta 10.000 kilos de carne. Y gracias a eso consideran que esto podría tener grandes beneficios medioambientales, porque podrían ahorrar el espacio para la producción de carne en un 95%, el consumo de agua dulce en un 90% y la energía en un 60%. Y de hecho esta empresa pareciera que va bastante en serio en sus ambiciones, porque de hecho está avalado por inversores que son personas bastante conocidas y multimillonarias, como por ejemplo Sergey Brin, es uno de los financistas, que es uno de los cofundadores nada más y nada menos que de Google, y también Richard Branson, que es el CEO de Virgin, que tiene todo un imperio que va desde barcos, aviones, hasta discos y demás. Dicho esto,
hay que tener en cuenta también que el tema del aumento del consumo de la carne, medioambientalmente hablando, es algo complejo y hasta algo que trae un poco de controversia, porque hay algunos datos dispares que les voy a pasar a comentar. De hecho, bueno, como les comentaba, por el lado de Mark Post dice que su empresa puede traer enormes beneficios al medio ambiente porque reduce la utilización del agua, la energía y las emisiones. Y para entender un poco este problema, una de las cuestiones que se apuntan por el lado del impacto de lo que es la ganadería tradicional para el medio ambiente, el World Watch Institute de Washington en el año 2009 calculó que la ganadería usa el 80% de la superficie agrícola en el mundo, es decir, todo el espacio que se usa ya sea para agricultura o ganadería, en su gran mayoría en realidad lo ocupa la ganadería. Y esto, mayor ocupación de espacio, por lo general quiere decir mayor deforestación sobre todo. Y también consume una gran cantidad de los cereales que se producen en el mundo. La ganadería consume aproximadamente el 40% de todos los cereales que se plantan y cultivan en el planeta. Y por otro lado también es sabido que las vacas al criarse emiten flatulencias que contienen metano, y el metano se acumula en forma de efecto invernadero en la atmósfera y esto contribuye aún más a acelerar el proceso de cambio climático. De hecho, se calcula que de todas las emisiones que van a parar a la atmósfera, un 14,5% serían provenientes del metano de las vacas. Y una cuestión más, para que se dé una referencia de por qué también se disputa el tema de cuánta agua consume la producción de carne, es que la carne consume un 10% de todo el agua disponible, de los recursos disponibles habituales en el planeta. Y de hecho, a comparación, mientras un kilo de lentejas se puede producir con 250 litros de agua, un kilo de carne necesita 15.000 litros de agua, es decir, una cantidad considerablemente mayor. Entonces, por eso, la propuesta que originó Mark Post en el año 2013 de la producción de carne artificial podría ser una forma de contrarrestar estos efectos. Aunque no solo está la carne de laboratorio como tal, reproducida a partir de células madres, sino que también inclusive ya existen ciertas empresas que producen carne vegetal, que es decir, uno cuando lo ve al pedazo de carne o de hamburguesa, uno podría creer que se trata de carne animal, sin embargo está todo hecha con elementos vegetales. Un ejemplo de eso es la compañía, dos compañías son como las más conocidas, una se llama Beyond Meat y la otra se llama Impossible Foods. Las dos tienen de financista entre varias personas, pero una de ellas, la más relevante, es nada más y nada menos que Bill Gates. ¿Y qué es lo que hacen estas dos compañías? Bueno, utilizan diferentes tipos de proteínas vegetales que vienen de la soja, proteínas de trigo, de patatas, de aceites vegetales también, y con eso van imitando la textura y el sabor de la carne animal, y también cumpliendo con o tratando de emular las propiedades nutritivas que tiene la carne tradicional. Y por otro lado también lo que buscan para que la textura y el sabor sea lo más parecido posible, también hasta a veces le agregan un poco de coco y también jugo de remolacha. Y uno se preguntaría, ¿para qué jugo de remolacha? Bueno, porque de esa forma la carne vegetal largaría el jugo rojo de la remolacha y de esta forma parecería que el pedazo sangra. Entonces eso le da el parecido justamente a lo que es la carne animal. Y este tipo de carne, aún no la artificial, pero sí la vegetal, ya está disponible en cadenas de comida rápida como son McDonald's y Burger King, que tienen sus respectivas versiones, que las llaman las versiones veganas, que tienen el pedazo de carne, pero en realidad está compuesta de puras proteínas vegetales.
En principio, sería como una gran alternativa para aquellas personas que quieren evitar el sufrimiento de los animales y la matanza de los animales y a la vez buscar colaborar con el medio ambiente. Y se visualiza como una gran alternativa por ese lado. De todas maneras, hay que señalar que mucha gente también cuestiona este tipo de carne y por diversas razones que aún quedan pendientes de resolverse. Una tenía que ver con lo que les comentaba al principio, que más allá de que hay muchos beneficios medioambientales que se muestran en muchos estudios, también hay otros informes que dicen que en realidad esos estudios o ese potencial beneficio medioambiental es algo limitado. Porque, por ejemplo, de acuerdo al Foro Económico Mundial, la carne cultivada en laboratorio tendría, sí, emisiones más bajas que la carne común, pero solamente en un 7%. Es decir, sería un poco mejor, pero no a un nivel significativo. Recordemos también que el tema de que, aunque sí, se evitaría que los animales emitan metano, por ejemplo, el hecho de procesar y armar un cultivo en un laboratorio y su producción generaría más consumo de energía y, por ejemplo, de dióxido de carbono. Entonces, la reducción del metano, los críticos dirían que lleva a un mayor aumento del dióxido de carbono y entonces ahí el beneficio medioambiental se ve medio limitado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los requerimientos nutricionales aún deben asegurarse, especialmente en lo que es la carne artificial, porque estamos hablando de unas células en laboratorio que se van reproduciendo, entonces hay que ver que eso después, cuáles son las garantías de seguridad alimentaria, que no tenga ningún efecto secundario, que además cuáles son las medidas de seguridad en el traslado de células, si usan algún tipo de químico o algún tipo de medicamento para conservarlas, eso después se traslada al cuerpo o no. Lo que está claro es que la carne tradicional ya ha sido consumida desde muchísimo tiempo atrás y que, por supuesto, se sabe todos sus beneficios y desventajas. Ahora, como estamos hablando acá de una tecnología nueva, hay aún algunas cosas que deben probarse. Y hay un elemento en particular también que eso va más aplicado a la carne vegetal, que tiene que ver con la vitamina B12. Porque la vitamina B12, que sí se encuentra presente en la carne animal, en la carne vegetal no se encuentra en cantidades significativas, entonces aunque uno ponga proteínas vegetales adentro de la carne vegetal, falta la vitamina B12 y bueno, mucha gente que es vegetariana o que es vegana, por lo general lo que suele hacer es consumir un suplemento de justamente la vitamina B12 y bueno, es algo dentro de las necesidades nutricionales que falta en este tipo de carne. Y una cosa más también es que a veces también incluso la existencia, por lo menos en algunos lugares de campos, de ganado, de vacas y demás, al comer el pasto y los yuyos, sobre todo en zonas de bosque, por ahí también pueden tener un rol limitando la posibilidad de que surja un incendio a gran escala, porque claro, el hecho de que el pasto esté corto evita que el fuego tenga lugar para seguir consumiendo recursos, pero esto de todas formas estaría ya en un plano un poco más hacia otro tema. Y después también, claro, está el tema de que también se cuestiona y uno se pregunta cuál va a ser la aceptación cultural a nivel mundial en el mundo. Es decir, si vos sabes que te ofrecen un pedazo de carne que no es la carne del animal, sino que es una carne de laboratorio, la comerías, tendrías confianza, te generaría desconfianza, ¿qué opinarías acerca de ese tipo de carne? Si no es mucha la gente que aceptaría este tipo de carne, claramente se volvería un producto demasiado caro y por lo tanto también su producción en el largo plazo se volvería algo inviable. Entonces la aceptación cultural también tiene un factor relevante en el tema de producción de carne de laboratorio. Y bueno,
Ese sería todo el tema relacionado a la potencial carne del futuro. Es todo un tema de debate interesante conocer cuáles son las posturas o los potenciales beneficios, las potenciales desventajas y saber siempre que quizás entre lo que pensábamos que podía ser o yo como carne o yo no como carne, quizás pueda surgir, ¿por qué no?, una tercera vía o por lo menos para cuestionarse o preguntarse o conocer un poco más de qué se trata las alternativas tecnológicas que se dan mirando hacia el futuro. Así que espero que les haya gustado, que los haya hecho reflexionar en un tema distinto, diferente, y será hasta el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.